Ogni volta che mi trovo Cada davanti vez que me a sitúo queste frente a la telecamere cámara insieme con junto a voi vosotros per para relatar la raccontare historia de storia la della Iglesia Chiesa Católica, Cattolica, sono me asaltan sicuramente dos preso emociones. da un doppio sentimento. Quello di Por una un lado, gioia grande la gran alegría di de poder narrar raccontare quello nuestra che è la nostra storia, la storia historia de di 2000 2000 años anni de di cristiandad. cristianità. Ma dall'altra Y por otro parte lado, trovo lo anche difícil que la resulta difficoltà eliminar de la a eliminare narración dal a racconto algunos alcuni personaggi personajes que sicuramente ciertamente sono también son anche importantes en significativi esta historia. all'interno di questa storia. Raccontare Narrar 2000 años anni de di historia in breve breve tiempo ha il tiene limite un límite di y dover hace fare que sea una sintesi. necesario Sarebbe stato sintetizar. anche bello Habría sido raccontare perfecto poder in contar maniera detalladamente più ampia el enfrentamiento entre grande Thomas Becket, scontro arzobispo fra de Canterbury, Tommaso Becket, y su rey, arcivescovo di Enrique I. Canterbury, e il suo re, su una Ejemplo questione de un che abbiamo già problema visto que hemos tante visto muchas volte, veces, ribadire afirmar la libertà libertad di de acción azione de la Iglesia, della Chiesa, il la rapporto relación entre la fra Iglesia la y Chiesa, su obispo, il suo vescovo, entre el fra obispo il suo vescovo y el Papa. e il Papa. E Tommaso Thomas Becket es un è ejemplo. uno di questi esempi. Tras su enfrentamiento con el rey, Tomás Becket deja Inglaterra y se dirige a Francia. Allí va a buscarle a Enrique II, que le promete respetar su libertad de pensamiento. Pero en 1170, Tomás Becket es asesinado en su catedral, junto al altar de San Benito. Ma il sacrificio Sin embargo, di Tommaso el sacrificio de non è Tomás inutile. no será Il inútil. Papa El Papa Alejandro III lo proclamará mártir y santo. E per inciso, Este Alessandro Papa III es el que se enfrenta al emperador Federico Barbarroja, que será derrotado por la Liga Lombarda el 29 de mayo de 1176. Il 29 di maggio del 1176. Alessandro III decretará también que sean necesarios 2/3 de los votos de los cardenales para la elección del sumo pontífice. Poco después será nombrado Inocencio III para ocupar la sede pontificia. La mayoría de los papas que se sucedieron entre Gregorio VII e Inocencio III fueron monjes. ¿Y por qué? Pues seguramente porque los monjes en aquel momento eran los miembros más puros de la Iglesia. Eran un ejemplo de fidelidad total al Evangelio. En este periodo de la historia de la Iglesia, los monjes desempeñan un papel fundamental. El 8 de enero de 1198, el Colegio de Cardenales elige por unanimidad al joven cardenal Lotario como sucesor de Pedro en la guía de la Iglesia. Lotario toma el nombre de Inocencio III. Durante su mandato, la Iglesia alcanza el mayor prestigio que tendrá en toda la Edad Media. Inocencio III quiere que su consagración tenga lugar el 22 de febrero, festividad de la Cátedra de San Pedro. Para él, el Papa es siervo de Dios y representante de Cristo. Este gran pontífice convocó en la Basílica de Letrán el mayor concilio que la Iglesia había celebrado hasta la fecha. Estamos en el año 1215. Uno de los objetivos que tenía Inocencio III para este concilio era lograr la reunificación con la Iglesia de Oriente. No lo conseguirá y más adelante veremos por qué. Pero con este pontífice se confirma la convicción de que solamente con la política ni el hombre ni la sociedad están completos. El compromiso en la vida pública por parte de la Iglesia, pero sobre todo por parte de aquellos que como católicos trabajan en las diferentes sedes parlamentarias, demuestra el compromiso constante y permanente de la Iglesia y su preocupación por el desarrollo de la sociedad. No podemos olvidar que los tiempos cambian y, lógicamente, también las tareas que asumen los católicos en la vida política. Sin embargo, permanecen invariables algunos principios que constituyen la doctrina social de la Iglesia. Me parece que, gracias al importante magisterio de Juan Pablo II, los podemos resumir en dos principios fundamentales. El primero es la centralidad de la persona, lo que conlleva la dignidad de todas y cada una de las personas.
El segundo es el logro del bien común. Por medio del primero, pedimos que la persona, desde el principio hasta el final de su existencia, sea protegida por leyes que garanticen un compromiso directo del Estado, de manera que la dignidad de la persona, desde su nacimiento hasta su muerte, pueda desarrollarse por medio de un compromiso por la justicia y la solidaridad. Y esto lleva al segundo principio, que es la consecución del bien de todos. Creemos que el legislador, gracias a nuestro esfuerzo, debe mostrar los diferentes posicionamientos, las diferentes leyes y, por tanto, tener en cuenta las orientaciones culturales que las sostienen. Tiene que considerar de una manera profunda que no solo es necesario buscar la solidaridad con todos, sino que hay que conseguir el bien de todas las personas, es decir, procurar la consecución de un bien que supera todos los puntos de vista parciales que satisfacen solo a algunos grupos contentos. En las ciudades europeas de aquella época, a menudo hay un contraste muy llamativo entre la miseria del pueblo y la ostentación de riquezas y bienestar de muchos eclesiásticos, los cuales llevan una vida muy opuesta a lo que predican. En este contexto, el malestar de los humildes y puros se hace protesta, y la protesta, herejía. Esto es lo que pasó con Pedro Baldo en Lyon, que funda el movimiento de los valdenses, los cuales siguen existiendo en la actualidad y a los cuales ya en su día el Papa Alejandro III pidió que volvieran al seno de la Iglesia. También en Francia, en el sur, nace el mayor y más grande movimiento herético, los cátaros. Pero para comprender mejor lo que está sucediendo y cómo afronta la Iglesia el problema de las herejías, hemos de retroceder un poco. En España, el año 1120, en la ciudad de Caleruega, nace Domingo, hijo de Félix de Guzmán. Según cuenta la tradición, la madre de Domingo tuvo en un sueño la visión de un perro que salía de su vientre con una antorcha en la boca. Santo Domingo, el predicador que encenderá una antorcha que iluminará el mundo. Siendo aún muy joven, estudia teología en Palencia. Se apasiona con la Sagrada Escritura, pero sobre todo descubre lo que es la miseria. Algo más al sur están los sarracenos, que aún oprimen a las antiguas poblaciones cristianas. Quien se resiste es asesinado o convertido en esclavo. Y muchos de los que huyen hacia el norte encuentran refugio precisamente en Palencia. Como sacerdote, Domingo sigue a todas partes a su obispo, incluso a Roma. En el año 1206, cuando el Papa Inocencio III solicita la ayuda de los mejores hombres de la Iglesia para combatir la herejía albigense, Domingo se ve involucrado en un dramático enfrentamiento. Albi, de donde viene la palabra albigense, es una pequeña ciudad del sur de Francia en la que viven una gran cantidad de herejes cátaros conocidos como albigenses. Estos propugnan la vuelta al cristianismo de los primeros tiempos, tal y como lo vivían, pobremente, los primeros apóstoles. Los cátaros habían surgido como iglesia separada años antes, alrededor del 1140, en Colonia, Perigord, la zona de Narbona e Inglaterra. El catarismo hay que considerarlo como una nueva religión. En efecto, los cátaros enseñaban que el mundo había sido creado por un Dios malvado o, en cualquier caso, por el diablo, contrapuesto al Dios bueno. Y este Dios malvado era, según los cátaros, el Dios del Antiguo Testamento, al cual se oponía el Dios del Nuevo Testamento. Esto les llevaba a una serie de interpretaciones particularmente radicales. Por ejemplo, que el matrimonio era malo. ¿Por qué? Porque a través del matrimonio nuevas almas caían en el mundo material para llevar una vida de miseria e infelicidad. Santo Domingo, en su viaje de Tolosa hacia Roma, había atravesado el sur de Francia y había podido contemplar en primera persona el contraste entre los herejes, que predicaban sencillez y pobreza, y los predicadores de la Iglesia, que hacían ostentación de sus riquezas y hablaban un lenguaje lejano para la gente común. Domingo no cierra ciertamente los ojos ante el complicado y sangriento enfrentamiento que observa, pero no participa en él.
Y no solo porque no empuña la espada. Está convencido de que la manera de tratar con los herejes ha de ser otra bien diferente. Inocencio III encarga a Santo Domingo la misión de ir a predicar a los herejes. Porque Santo Domingo, antes que predicador, es un testimonio de la fe. Vive el Evangelio y da testimonio de él. Domingo pasa unos años de duro trabajo apostólico. En el año 1215 ya ha reunido a su alrededor una pequeña comunidad en Tolosa, cuyo propósito de vida es aprobado por el obispo Folco. Así es como se constituye la Orden de Predicadores, los hijos de Domingo, y también surgen gran número de comunidades dominicas femeninas. En 1218, Santo Domingo está en Roma. Funda la Casa General, que desde el Aventino domina Roma, y desde allí envía a sus frailes a París y a España. Más tarde a Inglaterra, Escandinavia, Polonia, Hungría y Medio Oriente. Se multiplican rápidamente las comunidades. Viven en la pobreza, la oración, el estudio y la predicación. Santo Domingo muere en Bolonia el 6 de agosto de 1221, dejando como herencia para la Iglesia a sus hijos. Son ya centenares que pronto se convertirán en millares. Cosa vuol dire essere dominicani? Chi sono i domenicani oggi? Cosa fanno in particolare i domenicani oggi? Direi che la tradizione domenicana individua quattro grandi pilares en torno a los cuales se centra toda la nostra vita. En primer lugar, la vida comunitaria. Los dominicos son religiosos que profesan los votos de obediencia, pobreza y castidad y viven una vida fraterna. Son religiosos que celebran la liturgia en común, por lo tanto, están unidos de manera especial por medio de la celebración eucarística y la comunión de la fe. Después está el pilar del estudio, porque Domingo, de manera innovadora respecto a lo que se practicaba en su época, sobre todo en el ámbito monástico, quiso que sus frailes se dedicaran especialmente al estudio antes que al trabajo manual, de manera que pudieran profundizar en el significado pleno de la palabra de Dios. Y está también el pilar de la predicación, tanto es así que la Orden de los Dominicos se llama de manera oficial Orden de Predicadores, ya que se dedicó desde el principio a la misión de evangelizar, de anunciar la palabra de Dios. No muy lejos de Roma, en Asís, nace en el año 1181 otro gran santo. Igual que Domingo, influirá poderosamente en la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Se trata de San Francisco y nace en la misma época en que Santo Domingo funda su orden de predicadores. Francisco nace en el seno de una rica familia de mercaderes. Muy pronto descubre que la mayoría de la población está formada por pobres y que, alrededor de los muros de las ciudades, viven multitud de pordioseros. Decide cambiar de vida. Se refugia en las ruinas de la antigua iglesia de San Damián, en la cual le habla el crucifijo que allí existe. Reconstruye mi iglesia, le dice Jesús. Y para poder obedecer mejor a Jesús, en una sociedad en la que la vestimenta es uno de los principales signos de relevancia social, Francisco se desnuda. Es más, se desnuda ante su padre, el cual le echa de la casa familiar. Y se hace hermano de los leprosos y mendigos, con quienes comienza a convivir. E invita a todos los que se encuentran, hombres, mujeres, autoridades, sacerdotes, religiosos y obispos, a convertir sus corazones a Cristo. Yo también he encontrado a Francisco y he convertido mi corazón a Cristo. Al igual que miles y miles de hombres y mujeres que han encontrado y siguen encontrando a Francisco. En la primera regla, aprobada todavía verbalmente por el Papa Inocencio III, Francisco prescribe a sus frailes que no han de poseer nada, solamente un cesto, un par de sandalias y una cuerda para sujetar la túnica por la cintura. Sí, nosotros los franciscanos creemos que el proyecto de vida de Francisco es muy actual, porque propugna la adhesión a unos valores, a unos ideales, por parte de hombres profundamente libres, pobres. Es decir, un espacio abierto a la intervención de la acción del Espíritu Santo, pero también de los hermanos y de la historia, para anunciar el Evangelio. Francisco se basa en el Evangelio de Juan para proponer que, antes que nada, sea evangelizante la vida de los frailes y después intervenga la palabra. Y creo que esto es muy importante en la actualidad porque, como decía Pablo VI, el hombre moderno busca el testimonio.
Entre los que siguen a Francisco está Clara, una muchacha de Asís. Junto a otras mujeres decide hacerse fraile. Bajo la guía de Francisco, da vida al movimiento franciscano femenino, las clarisas, las hermanas de Clara. Es difícil separar los nombres de Francisco y Clara. Dos fenómenos, dos leyendas de santidad. Para nosotras, en la actualidad, custodiar con la fe de los pobres la inspiración evangélica de Clara es un don. No es fácil explicarlo con palabras. Nuestra vida cotidiana es sencilla. En ella se entremezclan la oración, el trabajo, el estudio, la vida de soledad y la vida fraterna en comunidad. Y en ella se van empapando los corazones de cada una con los consejos evangélicos, la penitencia, el silencio y la pobreza, convirtiéndolos al Evangelio. Nuestra vida es una vigilia con Jesús. Es una presencia de amor y oración que se transforma en adoración e intercesión por cada hermano y por el mundo. Francisco se retira a menudo en el silencio de la naturaleza para encontrarse con Dios. Todas las criaturas son para él signo del amor de Dios. Se cuenta que un día se puso a hablarles a los pájaros y los lobos, a los que llamaba hermanos. Hace voto total de obediencia al Papa, pero este voto, en lugar de someterlo a las vicisitudes de su tiempo, le hace más libre para criticar a quienes traicionan a Cristo. Porque San Francisco, centra su vida en la oración y en la contemplación. Y este es el secreto de su libertad. Domenico e Francesco in questo sono sicuramente uguali. Han elegido una vida de pobreza y fraternidad. Di fraternità. Questi due uomini, Francesco e Domenico, sono il simbolo di una chiesa che fatta da uomini ne vive tutte le miserie e testimonia l'amore assoluto. Francesco non è un moralista. Francesco è un uomo libero che vuole raggiungere il bene nel dialogo con tutti, ma riconoscendo Dio come il bene, il sommo bene, el único bene. Los hermanos de Francisco van de dos en dos, donde él los envía a pedir limosna y anunciar el Evangelio. El fruto que obtienen se distribuye inmediatamente entre los pobres, sin que nada quede en sus manos. Como pobres llegan a Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, España, a todas las regiones de Italia e incluso a las tierras dominadas por los musulmanes, arriesgándose a ser hechos prisioneros, esclavos o sufrir el martirio. 5 hermanos enviados a evangelizar en el Marruecos musulmán son descubiertos y asesinados en enero de 1220. Cuando llevan sus cuerpos a Portugal, son proclamados mártires. Ante sus féretros, un joven teólogo de nombre Fernando, canónigo de la catedral, descubre su vocación franciscana y se hace hermano con el nombre de Antonio. Será Fray Antonio de Padua. E mentre ancora si combatte la crociata, Francesco decide di dare vita a un suo desiderio, sempre coltivato, quello di andare in Terra Santa. Viene scongiurato di non recarsi dal sultano, ma Francesco es el hombre que lleva el mensaje del amor de Dios, que es la persona de Jesucristo. No se deja asustar da questo. Atraviesa las líneas enemigas y el sultano percibe que este hombre es un enviado de Dios. Le escucha atentamente y con gusto, y sus hermanos le ven regresar sano y salvo tras haber llevado el auténtico mensaje. Il messaggio autentico. No ha renunciado a decir que Jesús es el Señor, el Salvador de la historia, y por ello ha sido escuchado. Pasa sus últimos años atormentado por la enfermedad, ofreciendo sus sufrimientos a Cristo. El 3 de octubre de 1226 muere en la Porciúncula, a donde quiso que le llevaran.
tendido en el suelo desnudo. Quando Francesco arriva alla Porziuncola è un uomo che cerca Dio ed ha già avuto había tenido ya una fuerte intuición en la pequeña iglesia de San Damián, donde Cristo, desde la cruz, le había hablado invitándole a reparar la iglesia en ruinas. Francisco es un hombre que trata de responder a esta llamada de Dios. Y por ello, en una mañana de principios del siglo XIII, entra en esta pequeña iglesia, en este pequeño pedazo del mundo, en la porciúncula, y escucha el Evangelio proclamado durante la celebración. Es el Evangelio de la visión, Lucas 9, Mateo 10, en el que el Señor envía a los suyos por el mundo de dos en dos, sin equipaje, sin sandalias, sin ninguna seguridad material. La única certeza es el mandato, que el Señor les envía al mundo para anunciar el reino. Y Francisco intuye que esta es la forma de reparar la iglesia, el anuncio del Evangelio. De esta intuición que Francisco tuvo aquí en la Porciúncula parte la misión para anunciar el Evangelio. De este lugar nace para la Iglesia un grandísimo don, la experiencia de Francisco y de todos los que han elegido seguir a Cristo siguiendo a Francisco. Francisco es un don cuya belleza sigue resplandeciendo en la vida de la Iglesia.